Entonces, en el dossier, volvamos a él, estamos viendo lo que es compresión. El agua y el aire, que son líquidos y gases, sí se pueden comprimir. Los sólidos, no. Y aquí debían definir con sus propias palabras fluidez y compresión. Pero las definiciones están más abajo. Fluidez y compresión. Esta compresión tiene mucha relación con lo que ustedes me decían de las partículas. Los sólidos están formados por partículas muy unidas, casi sin separación entre ellas. Entonces no se pueden comprimir porque ya no puedo juntar más estas partículas, no las puedo pegar más una a la otra. En los líquidos las partículas están un poco más separadas, entonces yo puedo comprimir y unir para juntar un poquito más estas partículas, y lo mismo con los gases, que son los más compresibles de todos. Sus partículas están tan separadas unas de otras que si lo guardo en un lugar cerrado, los puedo achicar y achicar, como por ejemplo en un globo que está lleno de gas. Lo puedo achicar, uno puede aplastar el globo y aguanta un poquito antes de reventarse. Cuando se revienta, porque ya las partículas están tan unidas que no pueden soportar esa fuerza y unas se alejan y hace que el globo se rompa. Fluidez y compresión, entonces, hace un pequeño resumen Dexter. No sé si conocen a Dexter, pero yo en mis tiempos de niña veía a Dexter, que es un niño científico. Ese es el motivo por el que lo puse. Y llevamos en la clase número 3. Y aquí comenzamos a hablar de otra cosa que son las propiedades de la materia. Que son dos. Una es masa y la otra es volumen. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Pregunta. Pregunte, no tenga vergüenza. Por mientras, yo no piensa, vamos a ver qué hay en el chat. ¿Me escucha? ¿Me escuchan Aló. ahora, no? Si Aló, ¿me escucha? Sí. ¿Se escucha bien, claro, cuando hablo? Porque algunos escriben que no escuchan. Sí, sí se escucha bien. Sí se escucha. ¿Terminamos? Escucha. ¿Terminó la clase? Se escucha bien. Ya. Gracias. Aló. ¿Por qué están hablando? Fíjense bien, a lo mejor no está bien conectado sus audífonos o el volumen del computador. Y en la misma aplicación también hay una opción de volumen. Ah, ya. No, pero eso. ¿Qué es eso? Listo. ¿Qué es eso? Ahora los voy a silenciar. A menos que alguien tenga alguna pregunta, recuerden escribir por el chat o levantar la manito. ¿Qué ven? Ya. Aquí hay dos palabras nuevas. Ya llevamos las palabras sólido, líquido, gaseoso, partículas, fluir, comprimir. 6 palabras nuevas. Ahora vamos a sumar dos más. Masa y volumen. Y tengo que hacer aquí la diferencia de cuando uno se para en una balanza para saber cuántos kilos tiene su peso, o cuando va a comprar frutas, el pan, lo que sea, lo que están midiendo ahí no es el peso. Si alguien pregunta, ¿cuánto pesas? Es la pregunta incorrecta, porque el peso es otra cosa. El peso es una fuerza, es la fuerza con la que todas las cosas, la Tierra atrae a todas las cosas al suelo o al centro de la Tierra. La masa es lo que uno mide en una balanza o en una pesa, se llama, le dicen pesa, pero en realidad es una balanza. Así que es importante recordar eso. Si yo me paro, estos artefactos que miden mi estatura y mi cantidad de kilogramos, es una balanza y que mide la masa, no el peso. Entonces aquí tenían que hacer, imaginar un experimento, o si quieren, tienen la posibilidad de hacerlo, mejor aún,
3 botellas del mismo tamaño. Una botella se llena completamente de tierra, de arena, lo que tengan disponible por ahí, agua puede ser. Otra se llena a la mitad y la botella número 3 se le echa muy poquito, solo en el fondo. Y la idea es comparar, imaginar o hacerlo y levantar cada una de las botellas. ¿Cuál cuesta más levantar? ¿La que está llena, la que tiene la mitad o la que tiene muy poco, casi vacía? ¿Cuál, Maite? La que está llena. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué será? ¿Por qué será que cuesta más? Porque como está llena de arena, está más pesada. Exactamente. Cuesta más porque tiene más masa. La que tiene muy poca arena o muy poca agua, cuesta muy poco levantarla, es fácil porque casi no tiene masa. Entonces la masa, para poder entenderla, es como la dificultad de poder levantar una cosa. Mientras más masa tenga, más difícil es levantarla. Las que tienen hermanos más pequeños, cuando estaban recién nacidos, los tomaban en brazos a veces, después ya empezaron a crecer porque empezó a aumentar su masa, empezaba a doler el brazo para tomarlo, después ya era tanto que no se podía. Eso es la masa, la cantidad de material. En este ejemplo, es la cantidad de arena que hay dentro de la botella, es la masa. En nuestro cuerpo, la cantidad de materia es la suma de la masa de nuestros huesos, de nuestros músculos, del corazón, de los pulmones, que es diferente al volumen. El volumen tiene que ver con el tamaño, con el espacio que ocupa. Entonces, estoy mirando un experimento, ¿en cuál de las dos botellas la arena ocupa más lugar? Espacio se define como un lugar en el ambiente. Claramente, señorita Maite. En la botella número 1, porque Correcto. la arena ocupa todo el recipiente. Exacto, excelente respuesta. Señorita Vanessa, dígame. Vanessa Zúñiga, pero es la Trini, ¿o no? Dígame, levantó la manito. Dígame. ¿No? Ya. El volumen es la cantidad de lugar que ocupa un objeto. En la botella número 1 ocupa más espacio, o sea, esa arena o esa botella tiene mayor volumen que la botella que está casi vacía. Después aparece el video complementario. Estos videos no son necesarios, pero le sirven harto para aclarar las dudas. Y eso sería casi todo. Después aparece una comparación en la clase de la clase número 4, una comparación de los 3 estados de la materia. Aquí pueden comparar la distancia entre sus partículas, cómo se mueven, cuánto se mueven estas partículas, si fluyen o no fluyen. Veo dibujos, si se comprimen o no se comprimen los sólidos, líquidos y gaseosos, su forma, si es definida o no es definida. Definida es una forma que no cambia, que se mantiene estable. Y el volumen, el espacio que ocupa. En el caso de los líquidos, ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Si ponen un líquido en una botella, va a tener la forma de la botella. Si lo ponen en un vaso, va a tener la forma del vaso. Va a tener la forma del recipiente que lo contiene. Los sólidos tienen su propio volumen. Francisca, dígame. Que se va a quedar así como el agua. Si echáis agua en una botella, va a quedarse de la forma de la botella. Claro, eso. Eso es lo que hacen los líquidos.
Eso, por ejemplo, los hielos, si ponen el hielo, agua, para transformarla en hielo, el agua va a tener la forma del cubito de hielo. Hay algunos hielos que se hacen con formitas de frutas y otro más, porque el líquido tiene la forma del recipiente que lo contiene. No tiene su propia forma. Tampoco tiene su propia forma los gases. Si inflo un globo redondo, el gas va a tener forma redonda. Si lleno de aire un globo de los alargados, va a tener forma alargada. Si a ese globo alargado le doy una forma de flor o de perrito, el aire en su interior, que es gaseoso, va a tener esa forma. El sólido son más constantes, tienen forma constante o forma definida. Voy a activar los micrófonos. ¿Preguntas? Aparece después realizar una actividad de las páginas 134 y 135. Es como un juego para saber si conocen o no la materia que estaban viendo. La materia me refiero a los contenidos y también los estados de la materia. Así que es un minijuego que pueden hacer. Pueden jugar con los papás o los mamás. Y el que llegue primero a la mesa, pone la mesa. Por ejemplo. ¿O no? ¿Qué les parece la idea a los papás y las mamás? Sí. ¿Ven? Sí. Hagan la actividad seguida de la página 134, 135. Estudien un poquito antes para responder todo bien. El perdedor pone la mesa. Ya, se supone que para estas 2 semanas de clase solo debías trabajar hasta la clase 4. Porque en 2 semanas tenemos 4 clases. Después Hasta la clase 4 tienes que leer. vienen otro tipo de actividades. Y ya cuando terminen todo, en la clase número 6, como estamos a distancia, no hemos podido realizar experimentos para masa y volumen, temperatura también hay que hacer. Por mientras, lo hacen en la clase número 6, aparece una dirección donde lo pueden hacer de manera virtual los experimentos. Pero promesa que de vuelta vamos a hacer estos experimentos en la sala. ¿Quién? ¿Quién me habló? ¿Alguna pregunta? Dígame, Julián. Me faltó la temperatura. ¿Me faltó a mí mencionar la temperatura? Ya, hablemos de la temperatura. No hablaba de la temperatura. Es la cantidad de calor que tiene un objeto. ¿Cómo se mide la temperatura? Estoy segura que sabe la respuesta. Con un termómetro. Bien. Hay hartos tipos de termómetros, los que se ponen en el antebrazo, los que se ponen en la boca. Ahora están de moda unos que parecen como una pistola. Una punta. 7. Sí. Y es simplemente la cantidad de calor. 7. Francisca. Clase La 7. temperatura es como la cantidad de calor o frío que tiene una persona o una cosa. Sí. Como definición, la temperatura es la cantidad de calor que posee la materia. Y esa materia puede ser nuestro cuerpo, puede ser un objeto, puede ser el agua, pueden ser los gases. Por ejemplo, el helio es un gas que sirve para inflar los globos que flotan. Si el globo se revienta o al tocarlos lo van a sentir frío, porque ese gas guardado, o también el gas de los balones para cocinar o para la estufa, si sale un poco de líquido va a sentir que el gas está frío. Entonces toda la materia,